Buen día para los estudiantes de medicina o de biología o de cualquier materia. Les acabo de preparar un contenido muy importante porque en otros lados está el contenido, está en todos lados, pero está muy desordenado, demasiado diría yo. Entonces al estar muy desordenado se dificulta entenderlo, por eso lo ordené bien para que ustedes los entiendan. Vamos a ver de qué se trata. El contenido se trata de los pesos, de los pesos de los átomos y de las moléculas. Para empezar vamos a hablar de las unidades UMA. Es una unidad de masa atómica. Es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Del átomo de carbono 12, un UMA es la unidad de masa. Y tenemos que la masa de un átomo expresado en UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Como dije antes, es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Si tuviéramos un átomo de carbono 12, ese sería la medida, la 12ª parte. Bueno, ahora vamos a seguir con el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,022 por 10 a la 23. Son los números de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Se toma siempre el carbono 12 como medida relativa. Se eligió convencionalmente. Algo muy importante en todo esto son los moles. Vamos a ver lo que son los moles. Un mol de cualquier sustancia es la cantidad en gramos que hay o que contiene el número de Avogadro de esa sustancia. Ejemplo, un mol de helio equivale a decir que es 6,022 por 10 a la 23 átomos de helio. Un mol de hojas equivale a decir que es 6,022 por 10 a la 23 hojas. Un mol de lapiceras equivale a decir que es 6,022 por 10 a la 23 moles de lapiceras. Eh, un mol de esta, de esta fórmula equivale a decir que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas de esta fórmula. Si yo la divido a esta fórmula, ya no la llamaré molécula, que está todo contenido en esta fórmula. En una molécula está contenida toda esta fórmula. Si yo los separo uno por uno, diré que tendré 12,044 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Después aquí tengo azufre, lo tengo separado, entonces diré que tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos de azufre y 24,088 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Igual estas diapositivas las voy a poner en mi Facebook, Enrique Candia Química, para que la puedan imprimir directamente y no tengan que andar copiando. La imprimen y ya las tienen. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la masa de un átomo. Lo ordené bien para que se entienda. El primero que puse fue la masa atómica relativa, que es una unidad de medida adimensional. En cambio, la masa atómica absoluta se expresa por medio del UMA y el átomo-gramo se expresa por medio del mol. Entonces, vamos con la primera, masa atómica relativa. Masa de los átomos establecidos de forma relativa. Se obtiene como promedio de las masas de los isótopos estables de un elemento. Se encuentran en la tabla periódica. O sea, el mar se encuentra en la tabla periódica. Y algo muy importante es que es adimensional. Ojo, no lleva ninguna unidad. Al final, la masa atómica absoluta, por ejemplo, lleva el UMA. La masa atómica absoluta es la masa real de un átomo y se obtiene
simplemente cuando se le añade la expresión o la unidad UMA a la mar. El atomogramo es la masa del atomogramo, es la masa de un mol de átomos. Entonces tenemos masa atómica relativa, masa atómica absoluta y la masa del atomogramo. Acuérdense que el mar se encuentra en la tabla periódica. Es la masa de los elementos establecidos de forma relativa, convencional. Hice lo mismo, pero ahora con la masa de una molécula. Entonces, tenemos la masa molecular relativa, la masa molecular absoluta y la masa de la molécula gramo, expresada en mol. Es la masa de un mol de moléculas, la masa de la molécula gramo. La masa molecular absoluta es la masa real de una molécula y se obtiene simplemente añadiendo la unidad UMA a la masa molecular relativa. La masa molecular relativa es adimensional, no lleva unidades. Es el peso molecular. Se calcula a partir de la suma de las mar de los átomos que la forman. O sea, de todos los átomos se suman sus masas. Y eso sería la masa molecular relativa. La suma de las mar. Las mar habíamos dicho que son todos los elementos que están en la tabla periódica. Igualmente yo esto lo voy a subir en el Facebook para que le saquen una copia y los tengan todo ordenado. Así que vayan al Facebook Enrique Candia Química y van a encontrar los imprimibles de esta explicación. Pero como verán está todo ordenado. El tema es tenerlo ordenado porque si no uno se le mezcla la masa atómica relativa, se le mezcla con la masa molecular relativa o no comprende bien lo que es. Bueno, nos vemos.